Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted, como siempre, por la plataforma Colectivos. Este día, viernes, todavía es confuso, ¿no? Todavía tengo la tendencia a hablar del 2021, pero es viernes 7 de enero de 2022. Son acá en Quito las 4 de la tarde, 7 minutos a pleno sol, aunque ya se sabe, ¿no? Estos microclimas que tiene la sierra ecuatoriana porque tiene este macizo fantástico, maravilloso de los Andes. Aquí a pleno sol, pero un poquito más allá llueve. Digamos, en zonas determinadas de la periferia barcelonesa, que quizás tenemos una relación con la catalanidad diversa de la que puede tener una persona que viene de una familia completamente catalana. Y bueno, yo en ese sentido soy una catalana, algunos dirían atípica, otros dirían típica, porque realmente el ser humano es un ser que se ha caracterizado a lo largo de los siglos por las migraciones y no soy nada excepcional en ese sentido, soy hija de la migración. Ahora tenemos catalanes, muchos hijos de ecuatorianos, también en Cataluña y de otras partes no solo del Estado español, sino de otras partes del mundo, porque el fenómeno migratorio ha variado en el Estado español. Y bueno, creo que todo eso enriquece, pero no sé qué implica. Yo puedo explicar lo que implica para mí. Para mí, en mi trayectoria vital, pues implica el privilegio de haber nacido en un lugar que me ha dado dos lenguas, que me ha dado una visión diferente, también porque mi cultura de casa no es necesariamente catalana, pero al haber nacido en Cataluña y haberme socializado en Cataluña, pues tengo también la riqueza de tener esa otra cultura. Y bueno, yo creo que lo que me ha dado el ser catalana es siempre sumar y tener además la perspectiva de una de las zonas del Estado que siempre ha sido más cosmopolita, ¿no? Y esto Sí. lo quiero decir sin que suene muy pretencioso, pero cuando uno viaja a otras partes, pues a veces se da cuenta del hecho diferencial de haber nacido, al menos en Barcelona, el privilegio de haber nacido en una ciudad como Barcelona, con todo ese trasiego y cultural y toda esa riqueza que también proviene de toda la gente que ha llegado después. ¿Y de qué parte del mundo o de España son tus padres, o tu padre y tu madre? Pues ellos son, mi madre es gallega, de Ajá. una pequeña aldea de Galicia, pero llegó muy pequeña a Barcelona y mi Ah, padre, pero Galicia, eso sí, también marca, ¿eh? Eso también es fuerte, ¿no? sí, 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 pero yo hasta hace 2 años no había ido nunca a Galicia. O Ah. sea, ahí tengo no sé, una lección pendiente, ¿no? Todavía, una asignatura pendiente, mejor dicho. Y mi padre es de un pueblo pequeñito que está muy cerca de Andalucía, aunque dentro de la provincia de Ciudad Real, pero que no es La Mancha, o sea, está en Ciudad Real, pero no está dentro de La Mancha. Y bueno, es una zona que históricamente ha sido importante porque al lado de unas minas de mercurio, que Galeano hablaba de ellas en las venas abiertas, desde donde se sacó todo el mercurio, Almadén, para hacer la amalgama en Bolivia y en tantas minas del continente latinoamericano para poder, ¿no? Extraer esa riqueza que se llevó a España. Entonces, bueno, también es un lugar muy pequeño, el pueblo de mi padre, que no es Almadén, está al lado, pero con una proyección, para bien o para mal, pues internacional y también con un componente, pues, de lo que implica, ¿no? Ser una zona minera en cuanto a conciencia, sufrimiento, historia, etcétera. Esos dos idiomas que hablas, catalán y castellano, Sí. pero también hablas bien el italiano. Sí, hablo italiano, trato Ya de van. hablar algo de inglés, algo de francés, bueno, lo que por la vida, por circunstancias, hemos considerado necesario, ¿no? Por el tipo de estudios, también por mi interés en las lenguas, siempre me gustó mucho estudiar lenguas y tuve la suerte y el privilegio de poder hacerlo y bueno, pues Pero también has vivido muchos años en México, por ejemplo, ¿no? Y entonces hablas un castellano latinoamericano también. eso me dicen. Yo no me doy mucha cuenta, pero lo tengo bastante integrado y sobre todo cuando interactúo con gente mexicana, ni se diga, o con latinoamericanos, rápido, ¿no? Estoy con el ustedes, incluso palabras, a veces incluso olvido, como se dice en español de España, pues una expresión y me sale antes. Me ha llegado incluso a suceder de regresar a Barcelona de vacaciones cuando vivía en México y hablarle a mis padres como latinoamericana, que no es algo impostado ni que yo
quisiera olvidar mis raíces, sino que pues, cuando vives más de 10 años en otro país, en otro continente, pues lógicamente te influye, ¿no? Y sé, Aunque quisieras evitarlo, pero te influye. y sé que amas a esa región del planeta. Bueno, yo digo esta porque yo sí estoy en América Latina. Amas a esta región, pero América Latina, ¿no? Eh, que, Sí, que- sí. que- No, totalmente. Y por eso yo fui a estudiar América Latina. Podría haber elegido hacer un Erasmus, que son programas de intercambio que tenemos aquí en las universidades para ir a partes de Europa, pero siempre tuve claro que me interesaba estudiar, empaparme también por lo político, ¿no? No solo estudiarlo académicamente, América Latina, y de hecho opté por otro tipo de beca que me permitía ir a América Latina a intercambio ya en la carrera. Y luego, en cuanto pude, pues todos mis temas de investigación fui encaminándolos hacia la política latinoamericana y finalmente tuve la gran fortuna de poder estudiar en un lugar que para mí era un sueño, estudiar en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que a mí me ha determinado por completo en mi pensamiento político, en mi labor académica, y además, esto sí lo digo sin ninguna falsa modestia, es un orgullo poder haber estudiado en la UNAM y un privilegio. claro, qué gran universidad que es la UNAM, ¿no? Sí, sí. Eh, Arantxa, acabas de publicar un importante libro, ¿no? Que a nosotros los latinoamericanos, pero también a ustedes en España, ¿no? Importa mucho, ¿no? Porque es un fenómeno político muy perverso, ¿no? Golpes de Estado en nombre de la ley, el lawfare, que se ha utilizado, como decía, perversamente, ¿no? Y también decía que en España también, ¿no? Porque a ciertos dirigentes, incluso catalanes, en medio de los problemas de la autonomía, es un tema no resuelto en España, también se les ha aplicado esta perversidad, ¿no? El lawfare. En América Latina venimos hablando de eso, ¿no? Pero como que si estuviera ya distante, ¿no? Como que si fuese un fenómeno que no afecta la cotidianidad de nuestras sociedades y la está afectando gravemente, esa cotidianidad. Eh, ¿qué te llevó a estudiar ese tema, Arantxa? Bueno, como parte de mi trabajo en CELAG, ¿no? En el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, empecé a publicar con mi compañera de entonces, Silvina Romano, artículos sobre el lawfare, que fueron pues, de los primeros artículos, yo creo, no de los primeros que salieron en América Latina, obviamente, ¿no? Porque este es un tema que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero bueno, en ese espacio, pues Silvina, otras compañeras, compañeros y yo misma, pues estuvimos reflexionando sobre este fenómeno que parecía algo muy incipiente, que todavía no se había popularizado como se ha popularizado a día de hoy. Y a raíz de ese inicio, de ese interés que conecta obviamente con todo lo que ha sido mi trabajo académico enfocado en la realidad y en la política latinoamericana, pues se me hizo una propuesta por parte de la editorial ACAL, con la que yo ya había publicado varios libros, de escribir un libro sobre este tema para dar a conocerlo ya de manera más masiva al público español. Y ahí fue donde yo inicié este proyecto. Esta guerra híbrida también lo dices en buena parte de tu libro, al que ya he hecho referencia, Golpes de Estado en nombre de la ley, lawfare. La autora, nuestra invitada, Arantxa Tirado. ¿Dónde nace? Nace, no es una paradoja, ¿no? Digo, porque centrándonos bien, prestando mucha atención, es lógico que haya nacido en Estados Unidos el esquema del lawfare, pero también resulta llamativo que específicamente haya sido en una esfera más bien militar el nacimiento de este concepto. Es un militar, ahorita mismo se me escapa el nombre, yo debo confesarte que de las 270 páginas que tiene más o menos tu libro, yo me he leído unas 150 páginas, ¿no? Entonces, algo he visto tu libro, pero es conocido ese militar que crea este neologismo, ¿no? El lawfare. ¿Se lo Duna. explicas un poquito a la gente, por favor? Sí.
El lawfare es un concepto que antes de que este militar que mencionas, que es Charles Dunlap, lo acuñe como tal o le dé las características que tiene hoy en día desde su perspectiva, estaba siendo utilizado, al menos estos mecanismos, los Estados Unidos lo utilizaban para designar aquellas acciones de enemigos políticos, enemigos militares que llevaban tanto a Estados Unidos como al Estado de Israel ante los tribunales para combatir en una suerte de guerra simétrica algo que no podían conseguir en el campo de batalla. Entonces, estos enemigos más débiles en el campo de batalla utilizaban el armamento legal para desarmar las maniobras o las estrategias de Estados Unidos e Israel pues, contra Hezbollah o contra otros actores políticos, enemigos de estos estados. Entonces, en ese momento, desde el ámbito militar de Estados Unidos, se veía como un concepto negativo, algo que Estados Unidos tenía que evitar, ¿no? Ser llevado a los tribunales porque tenía una merma en su prestigio internacional, los debilitaba, etcétera, pero que luego este militar le da la vuelta y propone que se puede utilizar el lawfare, se puede utilizar la ley como un mecanismo, como una táctica bélica que puede ayudar a Estados Unidos precisamente a hacer lo que hacían contra ellos, a debilitar o incluso neutralizar o aniquilar a un enemigo político. Y eso, bueno, abre un debate. El mismo Dunlap también hace diferentes artículos en los que da diferentes acepciones, va evolucionando en su concepción del término y bueno, toda una serie de académicos e investigadores se suman a reflexionar sobre el lawfare y sobre todo a conectar que eso que desde el ámbito militar estadounidense se visualiza como una oportunidad, llega un momento en que se lleva a la práctica contra presidentes o exmandatarios concretos de América Latina. Es decir, que no es solo una teoría, sino que se pueden establecer elementos que permiten ver que esa estrategia, como parte de, como bien decías al inicio, una guerra híbrida, o sea, de una guerra de otro tipo que existe hoy en día, o es al menos el término que se ha venido a llamar hoy en día guerra híbrida, la mutación de la guerra, hay otras maneras de llamarlo, pero el lawfare sería, digamos, una de las partes de una guerra híbrida que es multiforme, que tiene, por un lado, el uso de la ley, el uso de los medios, el uso de las redes sociales, etcétera, etcétera. Además, llega un punto en que, hablemos ya de los golpes de Estado que se han producido en buena parte de este planeta, pero en América Latina con mucha fuerza y con mucha brutalidad también. Y llega un punto en que estos militares, políticos del centro, también creo que es un eufemismo decirles solo del centro, dicen, bueno, el problema es muy costoso, se paga en vidas humanas muy caro también. Ya hay reacciones políticas muy fuertes en los países en donde aplicamos estos golpes de Estado cruentos. Bueno, recordemos entre tantos, por ejemplo, el que se da contra Allende en Chile y en tantísimas otras partes de nuestra región. Y entonces, claro, sale mejor hacer estos golpes blandos, ¿no? Pero claro, tú lo dices también en tu libro, se necesita un sistema judicial corrupto o corruptible, por lo menos muy frágil, susceptible de ser influenciado, comprado, cooptado, pero al mismo tiempo se necesita un aparato mediático que acompañe a este proceso. Y son las dos cosas más importantes que se han dado en nuestra región. Esto es clarísimo, Arantxa, ¿no? Sí, es clarísimo. De hecho, el lawfare no se entiende sin esas patas, ¿no? Sin esa pata del poder mediático que es el que permite difundir estas causas que se le arman a diversos mandatarios, no solo líderes políticos, esto hay que aclararlo, porque en el caso de Ecuador lo saben bien, que no es solo el expresidente Rafael Correa, también está el exvicepresidente Jorge Glass, también hay otros funcionarios de diferentes niveles que han sufrido y sufren, porque es bueno hablar en presente, aunque es cierto, ¿no?, que se pretende
vender como, bueno, ya es una estrategia que fue, pero se está desarmando porque el caso de Lula demuestra que es insostenible, y también en lo que se va avanzando de las causas contra la presidenta Cristina Fernández, o sea, y también será el caso, estoy segura, de todo lo que se ha armado contra Rafael Correa, contra Jorge Glass, etcétera. Sí, pero todavía sus efectos irradian y afectan a las personas. El presidente Correa no puede regresar al Ecuador, ¿no? Por culpa del lawfare. Jorge Glass sigue en prisión. ¿Qué lleva? Comentábamos antes, casi 5 años. Bueno, entonces todo esto es necesario, todo este poder mediático es necesario para hacer creer a la gente que estas personas afectadas por el lawfare son corruptas, son culpables, incluso antes de que se haya dictado ninguna sentencia. Es más, incluso en el momento en que se levanta el dedo y se ejerce una acusación, que esto va en contra de toda presunción de inocencia, por decirlo menos. Luego podemos entrar en todas las irregularidades procesales, en las pruebas falsas, en el torcimiento de la ley, en todos los programas de Estados Unidos de injerencia contra la soberanía de los estados, para hacer que los países de América Latina y el Caribe adopten sus procedimientos judiciales, su manera de entender la justicia, estos programas de cooptación de jueces, ¿no? En ese sentido de los jueces corruptibles o corruptos, y un elemento que pocas veces se menciona, y yo creo que es importante, y yo al menos lo destaco, que es también una reflexión más de fondo. Estos jueces, que para mí no son como los actores principales, son un instrumento más, ¿no? Junto a ese poder mediático que bueno, tiene sus implicaciones más potentes con el poder económico. Estos jueces también tienen un sesgo de clase muy marcado. Sobre todo en España es muy claro, pero en América Latina, que son sociedades incluso todavía más polarizadas y más desiguales, incluso más, ¿no? ¿Quién puede ser juez o jueza en una sociedad donde hay un porcentaje altísimo de personas que no pueden ni siquiera llegar a la universidad? Entonces, esto yo no digo que necesariamente por haber nacido en una familia rica una persona tenga que desarrollar un pensamiento conservador o reaccionario, no. Pero es cierto que, bueno, hay unos valores, y que al menos en el caso español estamos viendo que hay una correlación, ¿no? Entre ese sesgo de clase y el sesgo ideológico que tiene el Poder Judicial. Y podemos poner el ejemplo del juez Moro en Brasil, ¿no? Pues claramente, que acabó como ministro de Justicia de Bolsonaro, pues esto es así. Y también una reflexión más de fondo en cuanto a la ley. Hay quien dice, bueno, el lawfare al fin y al cabo no es más que utilizar la ley, que la ley es un instrumento de clase en las democracias del capitalismo, de una clase contra los desposeídos. Sí, hay una parte de eso, pero sí hay hechos diferenciales que permiten hablar de lawfare y que no es solamente un ejercicio de clase, ¿no? O sea, que complejizan esta ecuación. Pero tú dices otra cosa que a mí me resultó revelador y es importante en tu libro, ¿no? Porque en Ecuador ha pasado. En América Latina, impulsadas todas estas reformas por Estados Unidos, porque muchos de los jueces se van a Estados Unidos a aprender en Estados Unidos, en América Latina, sin darnos cuenta casi, por ejemplo, le dimos mucho poder a los fiscales, hombres o mujeres. Ese no era el sistema judicial latinoamericano propio. Eso era característico del sistema de Estados Unidos, ¿no? Y hoy estamos embarcados en unos líos enormes. En el caso ecuatoriano, tú lo debes de saber, es una mujer, la fiscal, y ella se puede meter en todos los órdenes de la vida de la sociedad ecuatoriana. Y entonces es imposible poner en orden el sistema judicial, aclarar las cosas jurídicamente hablando, por el desproporcionado poder que tiene la fiscalía. Llegamos a esto influenciados ideológicamente por Estados Unidos para poder aplicar con mayor precisión, con mayor contundencia esta política de lawfare. Sí, además lo grave de este caso, y ahora voy a lo ecuatoriano concreto, es que en esta elevación de jueces y fiscales por encima incluso del poder ejecutivo, se está socavando los pilares de la soberanía, que residen supuestamente en el pueblo, ¿no? Que es el que vota a los mandatarios.
a los que puede incluso pues, sacar, ¿no? Porque vengan otras elecciones o como sucede en algunos países porque hay referéndums revocatorios que a mitad de mandato permiten que esos mandatarios que lo están haciendo mal sean revocados. Bueno, ¿quién vota a jueces y fiscales? Nadie los vota. Esto es un tema polémico y cuando lo dices te dicen, eres una demagoga, etcétera, porque no es necesario que se voten a jueces y fiscales para que funcionen los contrapesos de la democracia liberal. Bueno, pero a mí me parece sumamente preocupante que, por ejemplo, en el caso de la fiscal Camacho, si no recuerdo mal su apellido, ella se permita solicitar, No, ¿no? la fiscal es Salazar. Salazar, perdón. Ajá, sí. No, entonces igual me confundo y estoy hablando de otra persona. Yo tenía entendido que a lo mejor es la juez Camacho, bueno, que Juez. solicita, la juez Camacho, Ujú. vale, que la juez Camacho, perdón, ella solicite quitar la inmunidad a Rafael Correa, eh, arrogándose unas competencias que teóricamente no le corresponden, que tienen que pasar por sede parlamentaria y que eso significa que tienen que tener al menos el respaldo de diputados y diputadas que son votados por la ciudadanía, que representan la correlación de fuerzas de la voluntad popular. Entonces, eso es un debate muy de fondo y no significa deslegitimar el papel de jueces y fiscales, sino plantear las contradicciones que este mismo ejercicio de la ley, de la normatividad, de la legislación que se supone nos hemos dado entre todos, bueno, que nos sirve de repente cuando hay una intencionalidad política y toda esa normatividad, toda esa ley, pues se interpreta como de manera torticera o como se quiere, que siempre hay una interpretación de la ley, ¿no? No es que la ley sean unas tablas pétreas que caen del cielo y que no está sujeta a interpretación por parte de jueces y fiscales, cierto, pero tiene que haber unos mínimos Claro. de garantías, porque si no, entonces se vicia todo y ya nadie cree, ¿no? en este Estado de Derecho, si es que existe el Estado de Derecho, que supongo que sí, pero bueno, a mí me parece que de fondo hay este tema y también que toca con no solo el funcionamiento de las democracias, en el sentido procedimental, sino también en un sentido sustantivo, ¿no? De qué es la democracia y qué sucede cuando los propios mecanismos inherentes a la democracia de contrapeso de poderes sirven para el golpismo soft, ¿no? Para este cambio de régimen que a lo mejor no saca exactamente o directamente a un mandatario de su presidencia, aunque sí se ha usado la ley para eso, ¿no? En el caso de Paraguay, pienso por ejemplo, pero sí evita que ese mandatario, esa mandataria, se pueda volver a presentar en un ambiente político, en una coyuntura donde hay indicios, incluso encuestas, y un ambiente que muestra que arrasaría, ¿no? O que podría tener continuidad su proyecto político. En el caso de Brasil, que también lo topas en tu libro, es brutal, ¿no? Porque hoy asistimos a este juez Moro que montó todo ese operativo Lava Jato, lavadora de auto, una cosa así, porque ahí es que se reunían para repartirse el botín de la corrupción. Hablo de un departamento de Lula que Lula jamás lo pisó, jamás lo conoció. Y después es nombrado ministro de Justicia por Bolsonaro. Y ahora, no sé qué información tengas tú, yo lo he leído en un portal que es importante, que lo dirige un conocido periodista argentino, Pedro Brieger, y Moro ahora confiesa, suelto de huesos, que sí, la operación Lavallato fue un montaje para golpear al Partido de los Trabajadores, para golpear a Lula. Y claro, es indignante oír eso, ¿no? Porque entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quedará todo esto en la impunidad? ¿No tiene la sociedad civil, incluso el establecimiento, capacidad para responder a este cinismo? A mí me parece increíble que el ex juez o juez Moro, o al menos exministro, sí, esté haciendo este tipo de declaraciones porque parece ser que se siente muy impune, aunque hasta donde sé está siendo investigado por parcialidad, porque se han desmontado todas las causas del lavajato en Brasil, o si no todas, casi todas, y al menos la operación como tal sí ha sido desmantelada y se ha hablado de eso, ¿no? De que fue una operación ad hoc
con una intencionalidad, o más bien, creo que en su momento no dijeron intencionalidad política, como ha confesado el juez Moro, sino que, bueno, que no había tenido las garantías judiciales, los mínimos requeridos. No sé, a mí lo que me parece sorprendente es que vivamos en una sociedad donde este tipo de noticias pasen inadvertidas. Yo también la vi el otro día en el portal de Nodal, del querido Pedro Brieger, y, y esto no es portada de medios. Y No. tampoco, pienso en España, nadie lo va a poner en televisión como sí pondrían si fuera al revés, ¿no? Si, no sé yo, fuera un caso de corrupción de Lula o de Rafael Correa o de Cristina Fernández, o una decisión política como cuando el expresidente Correa pues, propuso el tema de la ley de medios, ¿no? Como nos bombardeaban aquí diciendo que era un ataque a la prensa por parte de la prensa, ¿no? En una visión bastante cerril y muy corporativa. La ley Mordaza, decían. Sí, y esto, yo entiendo cómo funcionan estos mecanismos, pero me sigue sorprendiendo cómo no pasa nada, ¿no? Cómo puede haber toda esta impunidad y cómo incluso a pesar de existir redes sociales con gente que puede buscar información de manera alternativa, bueno, lo que se demuestra es que es muy importante copar los medios hegemónicos y siguen teniendo una función muy relevante a la hora de conformar el pensamiento o la opinión pública o publicada, como decía Correa, ¿no? Porque ellos son los que tienen la capacidad de hacerlo llegar de manera masiva y a todas esas personas que siguen informándose mayoritariamente quizás por la televisión, sobre todo de cierta edad, al menos en el caso del Estado español, y no por otras vías, por donde podrían encontrar una información más contrastada. Pero bueno, yo creo que el juez Moro puede decir eso porque se siente respaldado. Ahora, la verdad, tarde o temprano, pues emerge y la historia pues juzgará a todo el mundo y veré, comentaba en estas jornadas de Lawfare que se celebraron hace relativamente poco, en el mes de diciembre en Argentina, que Pamela Martínez había escrito este cuaderno en ese lapso, se había inspirado, ella dijo que se había inspirado 2 años después y que había decidido anotar todo, un cuaderno de 37 páginas en un vuelo de media hora, y además, curiosamente, incluso llegaron a la desfachatez de arrancar la última página del cuaderno donde estaba el código de barras y donde se podía comprobar que ese cuaderno no era del año, creo que 2016, como decían que era, sino que era del 2018. Sí, es muy curioso porque no solo esto copian y no se toman el tiempo, ¿no? Ser ingeniosos, ver cómo pueden no pillarles, sino también calcan estas figuras penales bastante cuestionables que le han aplicado a Lula, que le han aplicado a Correa, que dicen en portugués el dominio de fato, ¿no? Esta doctrina de Roxin, de este penalista alemán, y bueno, y otras cosas inherentes a cómo se ha hecho todo este proceso, ¿no? De manera torticera o creyéndose que eran impunes, cuando, por ejemplo, en el caso argentino, determinados tribunales siempre recibían determinadas causas, algo que hasta donde sé creo que también sucede en Ecuador, ¿no? Igualito, Que igualito. la jueza Camacho siempre recibe las causas que tiene que recibir. Entonces, o el juez Moro, ¿no? Que, o al menos a lo mejor fue un poco diferente, pero sí, un juez erigiéndose como en el salvador de la democracia brasileña y de la lucha contra la corrupción, que es otro discurso bastante infame, por cierto. A mí me parece buenísima una frase que dijo Correa en esas jornadas, que decía: la corrupción es tan grave que los corruptos nos han robado hasta el discurso, ¿no? O sea, es también paradójico y muestra de este mundo patas arriba, que diría Galeano, en el que vivimos, donde la gente corrupta tiene un discurso de lucha contra la corrupción que sabemos que es algo instrumental, porque si realmente se preocuparan por la corrupción, para empezar, bajo mi punto de vista, el capitalismo es un sistema corrupto, por no decir que es un sistema de robo sistemático a la clase trabajadora del producto de su trabajo, ¿no? Pero eso ya es otro tema y otro debate. Y en ese sentido, cuando uno ve el doble rasero, que es otra característica que se repite, ¿por qué unas penas tan altas para personas a las que involucran y les crean causas de determinada gravedad, con unas penas sobredimensionadas,
que se les pide, mientras que otras personas tienen causas de corrupción, también aparecen los papeles de Panamá o tienen elementos bastante discutibles en su trayectoria política, pero no se les persigue. Con esa hazaña ni nos enteramos, ¿no? Por parte de los medios de comunicación, o si sale la noticia es abajito en la página, qué sé yo, 20 y pico, ¿no? Y bien escondido. Bueno, pues porque realmente lo que interesa no es la lucha contra la corrupción. Se ha vuelto una cosa instrumental y además esto sí viene directamente desde Estados Unidos, porque cuando uno revisa o una revisa todas sus estrategias de planificación, sus documentos de defensa, etcétera, la corrupción es uno de los temas que ponen en la agenda con América Latina y esto también lanza un mensaje bastante cuestionable, ¿no? Desde una lógica, si nos ponemos defensores del sur global, que parece que los únicos corruptos del mundo, y diría, somos los latinoamericanos, porque yo me siento también latinoamericana, somos los del sur global o los del sur de Europa, ¿no? Los italianos, los españoles, no sé qué, pero ellos no son corruptos. Que nos expliquen Joe Biden los negocios que tenía con su hijo en Ucrania, que nos expliquen otros elementos de corrupción del sistema estadounidense o las fallas de su democracia, que no nos las explican, ¿no? Uh-huh. Hoy mismo no logran zafarse y están con problemas, por ejemplo, con Donald Trump, ¿no? Ahora mismo algunos estadounidenses están pensando cómo Trump sigue amenazando el concepto de la democracia estadounidense, ¿no? Que en muchos momentos es pintada como paradigmática, ¿no? De la democracia liberal, ¿no? Desde su nacimiento, desde esos primeros migrantes que llegaron a esas tierras, mucho después de que llegaron los españoles acá a América Latina y que llegaron a esas tierras con sus mujeres, con el rule of law, con la Biblia, y que se dedicaron a trabajar y que por eso construyeron esas sociedades tan prósperas del norte, ¿no? No sé si has leído a este historiador británico estadounidense muy de derecha. Ya se me va a venir el nombre. A mí se me olvidan todos los nombres siempre, como también he comprobado en esta entrevista. Sí, no sé si es un mecanismo de defensa, ¿no? Que vas descartando nombres, aquellos que quieras descartar. Ferguson es el apellido. Se me acabo de recordar, pero esa es la metáfora, ¿no? Ellos al norte sí fueron con el rule of law y al sur vinieron una sarta de bandidos, delincuentes, y entonces compare usted, ¿no? Compare usted, y nosotros tenemos democracia, defendemos la ley, somos respetuosos de esa ley, y hoy mismo están con unos problemas enormes, ¿no? He leído hoy o ayer un editorial del New York Times que dice eso, cómo Trump amenaza a la democracia estadounidense en este momento porque cumplieron un año del asalto al Capitolio. Bueno, para mí es al revés. No digo que no amenace Trump a la democracia estadounidense, sino más bien, para mí Trump es expresión, quizás deformada, pero de lo que es la democracia estadounidense, de esos monstruos que se pueden generar por una democracia que se cree muy ejemplar, que se permite incluso hacer ese ejercicio de aplicación extraterritorial de sus leyes, no solo de cooperación asimétrica para llevar su modelo, sino también de pretender que haya personas en terceros países que sean juzgadas por su visión del mundo y sus leyes de manera extraterritorial, sin entrar en los bloqueos que ponen a terceros países o la ley Helms-Burton contra Cuba. Y bueno, pero es descomposición, ¿por qué? Porque este modelo es un modelo que se ha vendido como exitoso, pero que ha ido de la mano de toda una serie de excluidos de su propia sociedad, marginados de su propia sociedad, que han sido necesarios para el enriquecimiento de unos pocos, porque la desigualdad en Estados Unidos es muy grande. Es una sociedad, sí, que de estos padres de la patria que llegaron, etcétera, pero es una sociedad, una democracia de propietarios y como tal se ha organizado, ¿no? Propietarios que anteponen el derecho a esa propiedad, el derecho a que nadie les coarte su libertad para poseer, que nadie les coarte su libertad para explotar y para enriquecerse
a una costa de mano de obra esclava, como ha sido también el desarrollo de buena parte de la economía estadounidense, ¿no? Durante mucho tiempo. Entonces, eso tarde o temprano genera un caldo de cultivo de resentimiento, porque además no es algo que se acaba cuando se abole la esclavitud, ¿no? Porque sigue habiendo cifras que muestran esa desigualdad heredada hoy en día, siglos después, cuando se ve algo como muertos por el coronavirus, cómo afecta más a las comunidades de afrodescendientes o cómo afecta más a los latinos, y no porque genéticamente sean inferiores, sino porque viven en condiciones económicas de desigualdad y porque hay una democracia que no garantiza algo básico como debería ser una salud universal a todo el mundo con independencia de donde haya nacido, ¿no? Algo que para nosotros, al menos desde España, tenemos la ventaja de tener un sistema sanitario público relativamente bueno, yo diría muy bueno, aunque también ha sufrido embates del neoliberalismo, podría ser mucho mejor, pero que en el caso de la primera potencia mundial ni siquiera garantiza eso. Y entonces esos resentimientos mal enfocados también, Trump consigue canalizar el descontento de personas que creen que no tienen trabajo por culpa de los inmigrantes, en lugar de acusar al sistema. Entonces, en un sentido es una respuesta que da el propio sistema, pero que a la vez dialécticamente lo socava, porque esos pilares del discurso, igual que el lawfare socava los pilares del discurso de la división de poderes, de la democracia liberal, etcétera, también la emergencia de un Trump con todo lo que lleva detrás demuestra las falacias de la democracia estadounidense y sus límites. Y por eso también, bueno, están posicionando, están rearmándose desde el poder, desde el establishment, porque se han dado cuenta de que esos outsiders, que en realidad no son tan outsiders, pueden suponer a largo plazo que los pilares de su sistema se vean quebrados o que no puedan controlar la disidencia dentro del sistema, y de ahí que estén posicionando toda esta cumbre para la democracia contra supuestamente las democracias iliberales, que ese es otro debate, ¿no? O sea, solo es democracia, la democracia liberal, lo que propone Estados Unidos, negando, por supuesto, toda la tradición de democracia socialista, como si eso no fuera otro tipo de democracia participativa, que no necesariamente sea socialista, como si eso no fuera característico de la democracia. Dijiste estas dos patas, ¿no? Del lawfare, que es ese aparato judicial frágil, corruptible, pero también los medios, ¿no? Y a mí me parece que, por ejemplo, una expresión que desvela en lo que están los medios es la cuestión de Julian Assange, por ejemplo, ¿no? Assange, que sí es periodista, que hizo un trabajo de mucha valentía, y que hizo un pacto con 5 poderosísimos medios de Europa y de Estados Unidos para desvelar esas filtraciones, los Wikileaks. Y hoy es abandonado. Hoy tenemos a un Julian Assange a punto de ser extraditado para sufrir una condena perpetua, de cadena perpetua, si no es la muerte. Y ahora poco también leí una carta de la madre de Julian Assange, desgarradora, ¿no? Porque ella dice, yo creí como mujer que parir era el dolor más grande que puede sufrir un ser humano. Bueno, las mujeres, ¿no? Pero no, hoy siento el peor dolor. Y ver cómo veo que muere día a día, abandonado, mi hijo, ¿no? Julian Assange. Y todos esos medios que pactaron con Assange se hicieron siempre los tontos, miraron para otro lado. Les importa muy poco la libertad de expresión realmente. Sí, sobre todo cuando tocan con el verdadero poder, que es un poder que a veces incluso, bueno, ellos son rehenes porque son propiedad de ese poder. Pienso en el caso del país, que tiene una participación altísima, no sé si mayoritaria, de fondos de inversión estadounidenses. Entonces, en ese sentido, ¿qué va a decir el país en contra del gobierno de Estados Unidos, que no deja de ser representante del complejo militar industrial y el entramado económico que sustenta el capitalismo estadounidense? Pues poco, ¿no? Me parece un caso sumamente relevante y significativo para mostrar la aberración y la hipocresía, ¿no? Primero la aberración de cómo destrozan la vida
de cualquier persona que ose cuestionar este orden. Ellos se amparan diciendo que, bueno, la seguridad nacional está comprometida, estos conceptos tan genéricos como el interés nacional, pero ¿quién define la seguridad nacional? ¿La seguridad de quién? ¿De quién? ¿De las élites? ¿La seguridad del pueblo? ¿A quién afecta que se devele que el ejército estadounidense hizo verdaderas atrocidades en guerras imperialistas que son por la rapiña de recursos? ¿Para quién van los beneficios de esos recursos? ¿Para todos los estadounidenses? ¿Para esos estadounidenses que desesperados han votado a Trump porque eran pobres? ¿O esos estadounidenses que viven en caravanas porque no tienen ni casa o no tienen seguro médico, se están muriendo? ¿O para una élite? Eso por un lado, ¿no? Y luego esta hipocresía de unos medios que efectivamente utilizaron cuando vieron que era una oportunidad y les servía para denunciar ciertas cosas, pero cuando han visto que toda la maquinaria de la mayor potencia mundial ha ido en contra de esta persona para anularla, aniquilarla y matarla en vida, y lo siguiente, como bien decías, bueno, cadena perpetua como mínimo, si es que no le sucede algo, que sería bastante probable, pues lo dejan desamparado. Y luego mencionar lo triste que Julian Assange fuera entregado por el gobierno de Lenín Moreno en un acto despreciable, hasta donde sé que parece ser que negoció su entrega a cambio de inversiones en el Ecuador, al menos eso denunció el expresidente Rafael Correa. Me parece ya que tiene un punto de gravedad muy grande y que implica además un antecedente sumamente grave, es que se me acaban los calificativos, para toda persona perseguida política en el mundo, porque rompe las normas básicas del derecho internacional. Y un acto así no debería haber sucedido, y al menos no con este nivel de impunidad, sin debate público, o al menos no solo un debate reducido a determinadas personas, sino que debería ser un clamor que estos mismos medios al menos denunciaran si tienen algo de ética, pero bueno, ya vemos que no. Y Que no para nosotros, tienen ética. y claro, como te reconoces también latinoamericana, para un latinoamericano, hombre o mujer, es gravísimo, ¿no? Porque tenemos una tradición del asilo político, ¿no? Que debe ser respetada, ¿no? Desde ahí se ha construido cierta institucionalidad latinoamericana, ¿no? Pero todo eso se arrasó. Y la verdad es que a mí me da vergüenza como ecuatoriano, ¿no? Tener que ver lo que hemos visto, ¿no? Con Julian Assange, ¿no? Yo pienso en el caso de México, que fue un país que se caracterizó en los 70 por acoger un montón de exiliados, también antes con el exilio republicano español, y que a pesar de que el PRI era lo que era y que reprimía dentro de su país, bueno, alguno dirá, era una manera, una estrategia para limpiar su cara, esto de hacer de candila en la calle, oscuridad en la casa, pero Ajá. a pesar de esas diferencias ideológicas con comunistas, marxistas y demás que pudiera tener el PRI mexicano, nunca vulneró este tipo de legislación internacional, vulneró otras. No estoy diciendo, no quiero hacer una oda al PRI, no creo que se me malinterprete, pero sí quiero decir que hay unos mínimos, que incluso en la guerra hay normas, aunque parece ser que hoy todo ha explotado por los aires, pero había normas en la guerra entre Sí, enemigos. Ahora parece que todo vale y eso lleva a unos terrenos muy, 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 muy inciertos, por no decir espinosos. es como un quiebre moral profundo, ¿no? Uh -huh. Y hacer política desde ahí es la no política, siento yo. No sé qué opines tú, Arancha. Sí, porque la política se supone que debería ser gestionar el conflicto, se supone, ¿no? Llegar a acuerdos con el contrincante. No sé si eso se puede dar, yo soy bastante escéptica de que la política se pueda dar en el marco de un sistema capitalista donde hay una correlación de fuerzas tan desigual entre unos y otros, ¿no? Donde hay gente que está desarmada políticamente por su condición de clase. Para mí esto es evidente, pero bueno, asumiendo las normas y los principios de la democracia liberal, pues debería ser así. Y lo que estamos viendo es que es todo un discurso, es toda una apariencia. Realmente esta formalidad, por eso es tan grave, y con esto cierro, ¿no? El tema del lawfare, ese uso torticero de la ley, porque ni siquiera sirven ya las legislaciones, las normas que ellos mismos dicen que tienen que regir
pues el consenso o la convivencia, mejor dicho, entre diferentes, entre enemigos, entre personas que opinan distinto. O sea, es el colmo ya del cinismo, Sí, ni siquiera eso es, sirve. Y encima, si lo denuncias, eres un conspiranoide. Entonces, sí. estamos llegando a unos retorcimientos realmente graves. Tienes experiencia periodística, Arantxa, ¿no? No, he escrito en medios, pero vamos, periodista como tal nunca he ejercido, aunque sí soy colaboradora en medios y demás. Yo respeto Pero mucho la... yo te sé colaboradora de Julia en la Onda, ¿o estoy equivocado? Sí, pero en ese caso soy tertuliana, o sea, soy una persona que opina en una tertulia, en un espacio de debate que se llama el gabinete. Y esa, ya, ok, gracias. Me llamaron la atención porque 5 para las 5. Yo tengo todavía un poquito más de tiempo, según... Ok. Es con la famosa periodista Julia Otero. Exactamente, tengo el privilegio y el honor, eso es un regalo de la vida, de poder trabajar con Julia Otero, de poder colaborar en su programa. Y está recuperada, ¿no? Enhorabuena. El lunes se reincorpora después de unos meses arduos de combate a la enfermedad y el lunes se va a reincorporar ya de manera definitiva para tomar de nuevo las riendas del programa y estamos muy contentos porque además de ser una de las mejores periodistas que hay en España, sin duda, con mayor integridad, con mayor seriedad, rigor, etcétera, es una excelente persona. Y eso Sí, diría que es mucho más importante. Pero gracias a que es una excelente persona, puede ser una gran periodista. Yo creo que las personas que no son buenas, diría, igual es una máxima un poco así aquí al calor de la emoción, pero no pueden ser buenos periodistas. de acuerdo. Como no puedes ser una buena cientista social si no eres buena persona, como no puedes ser un buen futbolista si no eres buena persona. Creo que la condición primero es ser buena persona, ¿no? Bueno, pero a veces eso no influye en el desempeño de unas habilidades, ¿no? Para chutar la Bueno, pelota quizás no tanto, sí, sí. pero para tener una aproximación honesta con los hechos, que son controvertidos y Ajá. demás, yo sí creo que hace falta honestidad y la honestidad pasa por ser buena persona. Y la conocemos a Julia Otero. Tenía un famosísimo programa que llegaba también al Ecuador, el programa de ella. ¿Qué significa haber nacido en ese barrio del Carmelo? Bueno, quizás eso es más determinante incluso que ser catalana. Bueno, significa haber tenido una infancia en un barrio obrero de la periferia barcelonesa en los 80, con todo lo que eso implicaba de cómo pegó la droga, por ejemplo, en mi barrio, de ver situaciones en el parque mmm, de gente limpiando jeringuillas, de hijos de vecinos que morían por esto, que iban a la cárcel. Eh, Eso en la parte negativa, la parte positiva, bueno, yo recuerdo, no sé, con la libertad de poder salir a la calle sola, jugar, cosa que supongo que ahora también se hace, pero que al menos yo mi infancia la recuerdo muy feliz a pesar de ese contexto y luego ya el contraste de venir de un barrio así y desempeñarte laboralmente en otros entornos donde tú tomas conciencia de que esa realidad de la que tú vienes no es una realidad compartida en determinados entornos sociales. Entonces, bueno, eso marca y en mi caso es un orgullo, aunque también es cierto que hasta que uno toma conciencia, de lo positivo que tiene venir de ahí, también tiene que hacer todo un trayecto, ¿no? Claro, De sí. comprensión de por qué las cosas que ve y no le gustan son así. Y en el Carmelo mayoritariamente eran del Barça. Pues no sé, porque también había gente de... Sí, yo tenía un vecino que siempre echaba petardos cuando ganaba el Barça, muy, muy fanático del Barça. Yo, por supuesto, sí, culé. Pero también había gente del Español y algún que otro compañero del cole que era del Real Madrid, porque luego hay sectores, hijos de inmigrantes o inmigrantes que se hacían del Real Madrid por un mecanismo, no sé yo, de a lo mejor mal procesamiento de haber emigrado a un sitio y rebeldía y entonces lo encaraban por ser del Real Madrid.
¿Y el Barça se va a recuperar, Arantxa? Pues no lo sé, la verdad es que últimamente no sigo mucho el fútbol, ya desde que se convirtió en tan negocio, Ajá, sí. tan así, me tira un poco para atrás y desde que Messi nos abandonó, pues también se Pero vuelve entre poco Messi, interesante. pero entre Messi y Maradona, ¿con cuál te quedas? Maradona siempre. Y yo sé que esto levanta ampollas porque cuando murió el Pelusa le hicieron una campaña asquerosa, perdón, en redes y bueno, creo que no le han perdonado nunca que sea un antiimperialista, que se haya posicionado claramente del lado de la izquierda más revolucionaria del continente, que no haya tenido pelos en la lengua para bien y para mal, ¿no? Porque no era un ángel, Maradona, no vamos a, como nadie es un ángel. Y le han destacado en un uso de los medios también de muy doble rasero, todos sus pecados, por decirlo así, en terminología católica, todos esos excesos de su vida, todos, en todos los sentidos, mientras se calla y se oculta todos los excesos que hacen muchos futbolistas ahora en activo, que son ídolos de masas, pero de los cuales no sabemos nada de las cosas que hacen. Porque los medios obviamente no lo filtran, porque no lo van a filtrar porque hay mucho dinero en juego. Entonces, ¿por qué sabemos todo lo que hace mal Maradona o todo lo que hacía mal y no otra gente? Porque Maradona era de izquierdas y era revolucionario. Y hablaba. Y Y hablaba, Maradona hacía uso de la palabra, ¿no? y hablaba sin filtro, sin hipocresía, Sí. porque algo que aman los medios es la hipocresía. Entonces, la franqueza en las personas se ve a veces como ser maleducado, pero en realidad, pues yo creo que sería de agradecer que todo el mundo hablara con franqueza. Quizás no nos podríamos relacionar como nos relacionamos, ¿no? Bueno, Pero son según mi reloj, acá en Ecuador, las 5 de la tarde con 1 minuto y ya mi compañero me advirtió que a las 5 hay otro programa, así que están en línea los programas en este momento y por eso me tengo que despedir, lo cual es una pena. Agradecerte muchísimo por habernos recibido y compartir con nosotros estas investigaciones que has hecho alrededor de tu más reciente libro, Golpes de Estado en nombre de la ley, el lawfare. aquí lo Ahí tengo. está, ahí está. Para ¿Me mí, repites el sí, nombre de la editorial? es la editorial ACAL. Es una editorial que es española, pero que tiene proyección en América Latina y tiene también sedes en Argentina y en México. Han salido también ediciones del libro y ahora va a salir, recientemente se firmó un acuerdo para que saliera en Venezuela. Y nada, y también se puede encontrar a través de formato online a quien esté interesado. Y creo que en Ecuador hay alguna librería, hasta donde entiendo, que reparte o hace la Lo distribución tiene, lo de los tiene. libros de Ah, ACAL, al menos en general. ya. No sé si el libro en sí, ojalá llegue, ¿no? Porque creo que puede ser interesante pues para todo lo que ustedes están padeciendo y bien conocen, pero ver que no es algo solamente que se esté dando en Ecuador, que tiene una panorámica regional y que incluso tiene ramificaciones en el Estado español o incluso tiene antecedentes años atrás en el caso del desafuero de López Obrador, que es una de mis hipótesis, pues creo que puede enriquecer también la reflexión sobre este tema. ¿Puedes enseñarnos de vuelta la portada? Sí, ahí está. El lawfare, estos golpes de Estado en nombre de la ley. La autora, Arantxa Tirado, ha estado con nosotros. Te reitero el agradecimiento, Arantxa. A ustedes, un honor, nuevamente. Nos vamos, esto ha sido todo en este encuentro de Palabra Suelta. A usted, como siempre, le agradecemos la compañía. Pásela bien.